Bueno, pues quiero darle ahorita la introducción y ya la palabra, cederle la palabra al ingeniero Enrique Heine, que es nuestro presentador de este día, el conferencista. Él es el actual director de la planta de pistones de la marca DC, en donde vamos a tratar el tema que aquí menciono, del quiebre de la biela y el ensamble del perno fijo. Espero que esta plática sea de mucho provecho para todos ustedes, que realmente resuelvan muchas dudas, que les genere beneficios para que puedan hacer cada día un trabajo más profesional. Entonces, ingeniero Enrique Heine, en este momento le quiero ceder la palabra. A todos realmente les pido un aplauso virtual para el ingeniero Enrique. Bienvenido y adelante, por favor, ingeniero, con su presentación. Pues muy buenas tardes a todos. Quiero darle las gracias a ARRA por esta invitación. Los temas ya fueron compartidos con ustedes y vamos a tratar de explorar un poquito en ellos. La mecánica de la presentación y de las preguntas ya fue establecida por Eduardo. Espero poder responder a todas sus dudas. Vamos a dar de inicio. Sí, Inge. Ok, mencionaba que para el quiebre de biela es muy importante recordar los siguientes conceptos, ¿verdad? En un cilindro visto de frente, el pistón maneja dos ejes, el eje propio del pistón y un eje del barreno de perno. Normalmente, esta excentricidad del barreno de perno se refleja del lado izquierdo del pistón visto de frente, ¿verdad? Esta es un layout o una distribución que es importante tener presente porque de esto depende el famoso quiebre de la biela. Vamos a analizar en el momento que sucede la explosión dentro del motor, cómo interactúan las fuerzas dentro del cilindro con el pistón, biela y el cigüeñal. La fuerza que ejercen los gases que explotaron genera una fuerza en el centro del barreno de perno de pistón que lo obliga, lo empuja hacia abajo, ¿verdad? Por las leyes de la física, la propia biela tiene una fuerza contraria en su componente al pistón que empuja el pistón hacia arriba, ofrece una resistencia al pistón hacia arriba. La mezcla de estas dos fuerzas genera una fuerza lateral, como se puede ver en el diagrama, que empuja el pistón en su movimiento hacia abajo, hacia la pared izquierda del cilindro. Estas fuerzas las podemos ver aquí abajo, y esta fuerza lateral de recargue genera que el pistón friccione dentro de la pared del cilindro. El concepto de cara de empuje mayor que algunos de ustedes o muchos de ustedes han escuchado se debe a eso. La parte izquierda del pistón de la falda es la parte del pistón que más fricción recibe en este momento del ciclo del motor. Pero también esa misma fuerza que ejerce el pistón hacia abajo genera una fuerza en el mismo sentido en la biela que se traduce al muñón del cigüeñal. Esta fuerza que genera la biela en el muñón del cigüeñal implica que otra fuerza lateral del centro del cigüeñal también tenga una reacción hacia afuera de la parte de esta fuerza. En este instante, estas dos fuerzas y su componente lateral generan un par o un momento que es lo que obliga al cigüeñal a girar, ¿verdad? Este es el principio del quiebre de la biela. Tratando de explicar por qué es importante esta excentricidad que tiene el barreno de perno, voy a tratar de ver qué sucede si el eje del pistón y el eje del perno fueran el mismo eje. La fuerza de empuje que tiene el pistón hacia abajo contra la reacción que genera la biela en el mismo sentido se contraponen, generando cero par o momento de giro, lo cual impediría que la biela haga girar el cigüeñal, ¿verdad? En la ley de la física, esta contraposición de fuerzas lo que generaría es que o el pistón se rompiera o la biela se doblara. Esto es importante tenerlo presente porque los pistones deben de ser instalados como ya sabemos, con el frente hacia el lugar adecuado para generar ese par o ese momento y que el famoso quiebre de biela se pueda dar. Aquí
Simple comentario adicional es, imagínense si no pusiéramos el pistón con el frente hacia el lugar adecuado y lo pusiéramos invertido, sería catastrófico el asunto. No solamente rompería pistón y biela, sino podría romper prácticamente el motor completo, ¿verdad? Esta es la importancia que tiene el excéntrico del barreno para generar el famoso quiebre de biela. No sé, las preguntas, como dijo Eduardo, ojalá que las puedan ir haciendo por su chat y las contestaremos en un momento. Vamos a ver la parte del ensamble del pistón con perno fijo en la biela. Para dar entrada a este tema, voy a tratar de poner una plataforma de lanzamiento que me gustaría que todos tuvieran presentes más adelante. Vamos a ver un poquito de las tendencias tecnológicas en los pistones. Los parámetros que está manejando la industria automotriz de varios años a la fecha es hacer motores que sean mucho más ecológicos. Todos estamos conscientes de esta tendencia, ¿verdad? Y somos testigos y también hemos visto ya qué es lo que está realizando un motor en estos momentos. También se está buscando que esos motores, a la vez de ser ecológicos, sean más eficientes, ¿verdad? Que tengan un rendimiento mayor en kilometraje por litro de gasolina. Y a la vez también sin sacrificio de la potencia del motor. No por hacerlos más ecológicos, más eficientes, se sacrifica la potencia del motor. Hay motores, como vamos a ver en unos momentos, que son demasiado potentes para el tamaño que tienen. Esta tendencia se ha visto reflejada en la reducción del tamaño del motor. Al día de hoy, la reducción de los motores, como los conocíamos hace 20, 40 años, es dramática, ¿verdad? Ya alcanza más del 30% de reducción en tamaño. Y aquí podemos ver un pequeño ejemplo, ¿verdad? Motores de desplazamiento de 5.7 litros en una configuración de 8 cilindros arrojaban una potencia promedio de 350 caballos en su momento, ¿verdad? Actualmente podemos encontrarnos motores con un desplazamiento de 2 litros, configuración 4 cilindros, ya con los implementos de turbo cargado, que puedan desarrollar hasta 380 caballos de fuerza. No solamente es mayor la capacidad del motor, sino que el desplazamiento es mucho más pequeño que el monstruo que conocíamos antaño, ¿verdad? Este es el grado de cambio y de innovación que ha estado logrando la industria automotriz. ¿Qué han hecho los diseñadores de pistones? Que es la parte que a mí me compete compartir con ustedes. Se ha visto obligado el diseñador de pistones a reducir el peso, ¿verdad? Al reducir los compartimentos de los motores, los pistones se tienen que reducir y esto también coadyuva que el peso del pistón se vea reducido. También se ha trabajado muy fuertemente en disminuir la fricción del pistón dentro del motor. Si consideramos como información que todos conocemos que nada más el 25% de la energía que se logra generar de un cilindro es la que se transmite a las ruedas, ¿verdad? Casi el 60 y tantos por ciento se pierde entre temperatura y fricciones. De ahí que la fricción dentro del motor sea un factor muy importante. Y también se ha estado trabajando muy fuertemente en la parte de eficiencia térmica, diseños de cabezas, en fin, inyecciones directas, tantas cosas que han salido ahora. Me voy a concentrar exclusivamente ahorita en hablar de la tendencia de peso en los pistones, porque eso me va a dar pie para hablar del ensamble del perno fijo en la biela. En el diagrama del lado izquierdo podemos ver 3 bandas de diferentes colores, amarillo, verde y rojo. Estas bandas son las bandas de peso en las cuales se desenvolvían los pistones en cada uno de los años que estamos hablando. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Si partimos de el análisis de un pistón de 85 milímetros de diámetro, podemos ver que en los años 60 ese pistón podía alcanzar un peso hasta de 450 gramos. Ese es el peso que tenían los pistones
de este tamaño. Para el mismo pistón de 85 milímetros de diámetro, en los años 90, el pistón ya había logrado reducir su peso hasta tener únicamente 360 gramos, casi 100 gramos menos de sus predecesores de los años 60, ¿verdad? ¿A dónde hemos llegado en estos momentos en cuanto a peso? El mismo pistón de 85 milímetros ahora alcanza no más de 240, 250 gramos. Una vez más, una reducción de 100 gramos más en este periodo, ¿verdad? Esto, si lo vemos físicamente en un pistón, es un cambio dramático en la parte de diseño y de configuración del pistón. Esta distribución de pesos es importante también y se las comparto. Dentro de un cilindro, todas las partes que están en movimiento, que son pistones, anillos, pernos, bielas, de este conjunto que representaría el 100% del peso de la masa oscilante dentro del cilindro, el pistón representa más del 50% del peso dentro de esa masa oscilante. De ahí la importancia del diseñador de pistones en trabajar en la reducción de peso, ¿verdad? Pero también es importante conocer que del 100% del peso de un pistón, si consideramos la parte media del barreno de perno hacia arriba en la cabeza, esa parte del pistón casi alcanza el 80% del peso de un pistón. Esta información es importante porque toda la innovación tecnológica que han tenido los pistones obedece a este tipo de conceptos, ¿verdad? La cabeza, la parte superior de los pistones, es la que más ha sufrido cambios a través del tiempo. Importante nada más es mencionar, ¿verdad? ¿Por qué ahora se ha estado dando este tipo de cosas? Pues es también debido al avance que ha existido en la parte de computación, ¿verdad? Con los nuevos programas y software y máquinas que se tienen para diseñar y hacer análisis estructurales de temperatura, de peso de los productos a través de elementos finitos, ha sido posible que este diseño que actualmente van teniendo los pistones sea posible lograrlo, ¿verdad? ¿Dónde se ha eliminado peso en los pistones? La parte de la cabeza, toda esta zona que está aquí, gracias a ese análisis de computadora, se ha demostrado que se puede eliminar material sin que el pistón tenga ningún sufrimiento en cuanto a su estructura, su resistencia estructural, ¿verdad? Otra zona en la cual se ha reducido peso dentro de los pistones es en la parte inferior del refuerzo para barreno de perno, ¿verdad? Se ha ido quitando material hasta donde es posible para no hacer que el pistón se fragilice, lo cual ha contribuido también a esa reducción de peso. Zonas importantes como los espesores de paredes. Si partimos de la base, por ejemplo, que en los años 60 los espesores de paredes podrían alcanzar 7, 8 milímetros de espesor, actualmente los pistones en sus paredes ya alcanzan hasta 2,5 milímetros de espesor. O sea, ha sido un cambio tremendo en la parte de la estructura del pistón en cuanto al espesor de las paredes. Otra zona que ha sufrido mucho cambio dentro del pistón es la distancia interna que tiene para el alojamiento de la vela. Pistones tradicionales con un ancho muy grande se han ido reduciendo a casi nada, lo cual ha hecho que el material alrededor del pistón de aluminio se haya ido eliminando. Pero también en ese proceso de reducción de esta distancia, la propia biela ha tenido también que reducir su ancho del ojo de la biela, ¿verdad? Lo cual contribuye a la disminución de peso. Por supuesto que también al acortar la distancia en el pistón, el perno, que es un componente importante de este ensamble, también se ha visto reducido en su longitud. Entonces, en todos los componentes que afectan o que tienen relación directa con el pistón, gracias a este cambio de diseño de pistones, ha sido posible que esa reducción que veíamos de 450 gramos en los años 60 podamos tenerlo en 240, 250 gramos en este momento.
¿Cómo vemos los pistones actuales que ya conocemos todos, verdad? Pues podemos ver lo que les venía diciendo, ¿verdad? Oquedades ya en la parte de la cabeza, paredes mucho más delgadas de lo que conocíamos anteriormente. En muchos casos la longitud del pistón se ha visto acortada de forma dramática, ¿verdad? Ya no encontramos pistones en este momento que tengan faldas muy grandes, muy largas y muy gruesas, sino ya cada vez son más cortas y ya cada vez más estamos viendo que la cara de empuje mayor del pistón es una cara, una falda que se va estrechando y se va haciendo más delgada, ¿verdad? Precisamente por el concepto de que menor área de contacto de esa falda con el cilindro, menor fricción se logra tener en el pistón. Gracias también a los nuevos equipos de control numérico que existen para la manufactura de pistones, ya se pueden hacer formas más continuas y más caprichosas, con lo cual ayudamos a eliminar material excedente en zonas que antes era imposible quitarlos por los procesos tan arcaicos que se tenían. Y al final, algunos de ustedes o todos ya habrán tenido en sus manos pistones como el que se ve en la parte izquierda, ¿verdad? En la cual ya existen muchas áreas en el pistón, sobre todo en la parte de la cabeza, que es la que pesa más en el pistón, con materiales que han sido removidos y no con ello se afecta el diseño estructural del pistón. Creo que esto es algo importante que todo mundo lo hemos estado viendo y viviendo, ¿verdad? Pero la tecnología y las innovaciones no paran ahí. Aún hoy día, todos los diseñadores de pistones continúan en su empeño de buscar nuevas maneras, nuevos diseños, nuevos materiales para hacer pistones más ligeros. Y aquí podemos ver un caso que ya es un caso real. El pistón que ustedes ven en el lado izquierdo es un pistón para un motor de Porsche que está fabricado con una impresora de 3D, ¿verdad? Algunos de ustedes ya han escuchado de esa tecnología. Es una tecnología totalmente nueva con la cual podemos hacer diseños todavía mucho más ligeros de pistones. Ya se ven pistones que prácticamente casi son huecos nada más, tienen las áreas propias que son indispensables para el trabajo. Pero del lado derecho estamos viendo lo que están experimentando actualmente estos diseñadores, ¿verdad? Este es un prototipo de un pistón del futuro, no muy lejano, ¿verdad? En el cual podemos ver esta parte de aquí representaría la falda de lo que ahora conocemos del pistón, ¿verdad? Podemos ver aquí de este lado. Estos son los soportes del barreno de perno. Y si ustedes aprecian claramente, hasta donde se puede apreciar, ya no existe todo este material en los pistones que como actualmente los conocemos, ¿verdad? Esa es la tendencia de la tecnología en pistones para dentro de los próximos años, ¿verdad? También son productos que son producidos con impresoras de 3D. Entonces, vean el cambio tan dramático que viene sufriendo el diseño de un pistón, que es la parte en la cual ahorita nos estamos concentrando en platicar. Importante, y aprovecho el seminario para confirmar y compartir con ustedes algunas cosas que todos saben, ¿verdad? El pistón estructuralmente de toda la vida ha sido diseñado para recibir cargas en la cabeza por la explosión de los gases, pero también está diseñado para recibir cargas laterales en el eje, en el sentido de la falda, ¿verdad? Todo pistón está diseñado para recibir cargas en estos dos sentidos, pero el pistón nunca ha sido diseñado para recibir cargas laterales en el sentido del barreno de perno. Esa es una sección en la cual el pistón no está diseñado para recibir esa carga, por razones obvias, ¿verdad? En ese sentido, no hay gran recargue de ningún lado y no presenta ninguna reacción del cilindro dentro de esa parte. Entonces, cabeza, eje de falda, sí está diseñado estructuralmente el pistón para recibir sus fuerzas. En el eje del perno no está diseñado para eso. ¿Por qué menciono esto? Actualmente sigue habiendo todavía alguna costumbre
que viene arrastrada de generaciones, de hacer ensambles en frío con prensa, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede cuando se pone presión al perno para ensartarlo en la biela? Específicamente estamos hablando del diseño de perno fijo en la biela, ¿verdad? Ustedes saben que entre la biela y el perno existe interferencia positiva. Esto quiere decir que el perno tiene un diámetro mayor que el ojo de la biela. Para insertar el perno a través de prensa, se requiere aplicar un gran tonelaje al perno para poder vencer esa restricción que tiene el ojo de la biela. Cuando esto sucede, inevitablemente la biela recarga en el pistón. ¿Y qué sucede cuando la biela recarga en el pistón? Vamos a recordar que la geometría del pistón es una geometría oval. El pistón no es redondo, por razones lógicas, ¿verdad? Cuando el material del pistón se calienta, tiende a expandirse y se expande donde las zonas de mayor concentración de material están presentes. Si nosotros del oval que está diseñado el pistón, deformamos este oval a la línea roja que alcanzamos a ver aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? El claro que debería existir entre la pared del pistón y el cilindro se ve reducido a casi nada, ¿verdad? Esto es en frío. En el momento que el pistón toma su temperatura de funcionamiento, esta zona de aquí va a expandir más. Inevitablemente el pistón puede toca la pared del cilindro. Pero también, si recordamos un poco, la mayoría de los pistones que actualmente se vienen ya produciendo y desarrollando para eliminar peso, en la zona interna del refuerzo del barreno, ya no son rectos o paralelos estas dos superficies, ya son diagonales, oblicuas o piramidales, ¿verdad? Si no se tiene el cuidado de que la biela esté perfectamente alineada a la hora de ensamblar el perno con una prensa, se causa este efecto. El perno tiende a inclinarse hacia el lado que la biela se baja y la punta del perno a la hora de pasar por el pistón arrastra material aquí. Este arrastre de material inevitablemente nos va a llevar a tener problemas del desempeño del motor. Algo importante que quiero compartir con ustedes, porque muchas personas me han comentado que el pistón DC no se parece a los pistones que sacan de los motores. Y la explicación es la siguiente, ¿verdad? Nosotros en DC lo que estamos haciendo es incorporar mejoras tecnológicas, inclusive en productos actuales. Con esto lo que queremos es tratar de transmitirle a nuestros usuarios todas las ventajas tecnológicas que se van desarrollando en pistones. Algo que es importante que ustedes tengan presente, y se los comparto con toda la confianza, es ninguna de las características críticas de los diseños originales se mueven dentro de estas mejoras tecnológicas que hacemos. O sea, en eso ustedes pueden estar seguros. Diámetros de falda, diámetros de anillos, anchos de anillos, distancias de compresiones que son características críticas, no se cambian, se mantienen las del diseño original. En resumen, lo que estamos haciendo en DC en este momento es tratar de innovar en los pistones que estamos sacando al mercado. No estamos copiando ningún diseño actual dentro del mercado. Y todo esto lo hacemos con la finalidad de que ustedes tengan mayores beneficios en el uso del producto, ¿verdad? Menos consumo de combustible, más potencia, más ecología, en fin. Esto que acabo de compartir con ustedes, lo quise hacer porque es importante para que ustedes vuelvan a referenciar el proceso que utilizamos para el método de ensamble con perno fijo en la biela. Que también quiero reforzar con todos ustedes es que todas las armadoras de equipo original que existen en todo el planeta, en el mundo, todas ellas y todas las grandes asociaciones que se dedican a la reconstrucción y producción de motores remanufacturados, todos ellos no pasan en sus reclamaciones de falla de pistón de más de 3 partes por millón. Es
Es impresionante el nivel de reclamaciones que se tienen en esas zonas. Es casi nulo, ¿verdad? Pero, ¿a qué se debe que tanto Equipo Original como las grandes asociaciones no tengan reclamaciones de sus pistones? O sea, una parte que es la parte fundamental de lo que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Todos ellos utilizan el método que está reconocido a nivel mundial para ensamblar un perno fijo en la biela, ¿verdad? Desde que ha salido este diseño hasta el día de hoy, que todavía sigue presente en el mercado, el proceso es calentar el ojo de la biela. Ese es el método aprobado y reconocido por toda la industria del Equipo Original y los grandes rectificadores a nivel mundial, ¿verdad? Es muy importante tener presente esto. Yo aquí me di a la tarea de compartir con ustedes una pequeña hoja de uno de los manuales que utiliza diseñadores de pistones de Equipo Original, ¿verdad? Presenta 4 pasos, pero el paso importante es el segundo paso, que indica que la biela, a la hora de colocarla dentro del pistón, tiene que estar calentada previamente, ¿verdad? Este es un manual que utilizan todos los fabricantes de Equipo Original, ¿verdad? Todos, pistones, diseñadores y los que ensamblan. Ese es un método ya que está asimilado y utilizado por años y años dentro de la industria automotriz. Aquí es importante también compartir la tendencia en cuanto al diseño de la sujeción del perno dentro de los pistones. Cada vez más se está dando a perno flotante, ¿verdad? Ya sea el perno que utiliza los 2 seguros en el pistón y que no va fijo en la biela, es libre de moverse dentro del ojo de la biela y del pistón. Esa es una tendencia que cada vez más vemos en los pistones actuales, ¿verdad? Pero también es una realidad que aproximadamente 65-70% de los pistones que todavía hoy día se siguen utilizando en el mercado son con el diseño de perno fijo, ¿verdad? Entonces no podemos hacer de lado la cara, porque el grueso de todavía de los negocios dentro de la industria de refacciones es perno fijo en la biela. De ahí la importancia de poder entender bien el proceso este. Los equipos normalmente utilizados en el mercado de refacciones para poder llevar a cabo el ensamble calentando el ojo de la biela, pues es una parrilla eléctrica como la que alcanzamos a ver aquí en el lado izquierdo. Es una parrilla, un equipo que está diseñado para controlar la temperatura automática a la cual se calienta el ojo de la biela, ¿verdad? Aquí lo único que tenemos que hacer es establecer la temperatura, colocar las bielas en sus alojamientos, y con un solo botonazo el equipo se encarga de calentar el ojo de la biela hasta la temperatura establecida y apagarse automáticamente. Y no solamente se apaga, sino ustedes, algunos ya conocen este equipo, nos indica con una luz que la biela está lista para ser utilizada, ¿verdad? Por supuesto, también se ha desarrollado la habilidad de calentar el ojo de la biela con un soplete de gas, ¿verdad? Esta metodología también es válida. La desventaja que puede tener esta forma de calentar el ojo de la biela con la parrilla es que se requiere de cierta experiencia para poder determinar cuándo la biela alcanza la temperatura adecuada, ¿verdad? Todo el mundo sabemos que si el ojo de la biela sobrepasa una cierta temperatura, estamos transformando la estructura del material de la biela, lo cual nos puede dar paso a que ese material se fragilice y en un momento dado se pueda inclusive romper por los esfuerzos que tiene dentro del motor. Pero sin embargo, es un método que es aceptable, ¿verdad? Dentro del proceso que tenemos para garantizar la calidad en la parte de un motor, pues tenemos varios actores, ¿verdad? La gente que diseña el pistón, la gente que los fabrica, la gente que los ensambla y la gente que los usa. Cada uno de ellos tiene una cierta responsabilidad en todo este proceso, ¿verdad? Los diseñadores son responsables
del diseño y del funcionamiento bien del pistón cuando nace, y esto se logra a través de pruebas de banco y pruebas de campo, ¿verdad? Un pistón, antes de ser mandado al mercado, pasa por una cantidad de pruebas, tanto de banco como de campo, hasta asegurar que el pistón va a dar el resultado que se espera. El segundo responsable del proceso es el fabricante, y la responsabilidad de esta parte del proceso es asegurar que todos los productos que salen de la empresa cuenten con la calidad especificada por el diseñador, ¿verdad? ¿Cómo logra el fabricante esto? A través de tener procesos de manufactura que sean consistentes, que sean robustos y que tengan un sistema de calidad que asegure que cada producto que sale de la línea tiene las mismas especificaciones establecidas. Me voy a saltar el ensamble y el armado. El último de los responsables dentro de este ciclo de garantía es el usuario, ¿verdad? ¿Qué tiene de responsabilidad el usuario? Pues el uso de los productos que tiene instalados en su motor, ¿verdad? Apegarse a las instrucciones de operación, los cuidados establecidos, que esté lubricado, en fin, mantenimientos, ¿verdad? Esa es la responsabilidad del usuario. En la parte del proceso de ensamble, la responsabilidad recae totalmente en el rectificador y el mecánico, ¿verdad? Y aquí, pues, el proceso que se debe de estar utilizando, pues, es tener métodos y prácticas que estén realmente autorizados y reconocidos y que consistentemente nos permitan garantizar que ese armado ha sido bien realizado, ¿verdad? Este es un ciclo en el cual participan 4 partes importantes, cada una con una responsabilidad muy bien delimitada. Recomendaciones para hacer el armado del perno fijo en la biela. Importante, yo creo que eso todos ustedes lo llevan a cabo porque son gente que tiene experiencia. La limpieza de las partes es básico dentro de un armado de un pistón. ¿Por qué? Todos sabemos que las tolerancias que se manejan en los componentes dentro de un motor son tolerancias que llegan a las micras, ¿verdad? Entonces, cualquier ápice de suciedad, inclusive rebabas que estén alojadas ahí por algún descuido o golpes que se hayan presentado por un manejo inadecuado de las piezas, los ensambles van a ser un problema, ¿verdad? Hablamos de micras, ustedes saben a lo que me refiero. Pero también es importante recordarles algo. Todo mundo cuando recibimos un pistón con su perno, vemos que el perno lleva un protector, ¿verdad? Algo que tenemos que tener presente es que este protector para la oxidación del perno no es un aceite, es un material que está hecho en base a parafinas, que es la manera de cómo se protege una pieza de su oxidación. Esa parafina o este protector de oxidación se disuelve a través de solventes, y el solvente, en la medida que pasa el tiempo, empieza a evaporarse, haciendo que el protector o la base del protector, que es parafínico, comience a solidificarse, se hace duro. Mucha gente, en mi experiencia, no tiene conocimiento de esto, y en la gran mayoría de las veces dice, yo no limpio el perno porque ya viene aceitado. Ese es un error muy grande, ¿verdad? Hay que eliminar totalmente esa protección que tiene el perno porque es una protección nada más para evitar corrosión o oxidación. Después hay que lubricar el perno. Les voy a compartir 7 pasos que en mi experiencia son básicos para hacer un ensamble de perno fijo en la biela. Primer paso, como ya comentaba, es hacer una limpieza e inspección de los componentes bien, ¿verdad? O sea, debemos hacer una limpieza bien realizada. El segundo paso es verificar el ajuste del pistón con el perno. Esa es una acción muy simple que la gran mayoría de ustedes sabe cómo realizarla, ¿verdad? No es necesario medir, simple y sencillamente después de tener limpios los 2 componentes, hay que ensartar el perno en el pistón, y el perno, por su ajuste, debe pasar libremente de un barreno al otro. No debe haber ninguna obstrucción. Es importante tener esto presente. El tercer paso es verificar
que los anillos que vamos a ensamblar en el pistón sean los anillos correctos, ¿verdad? Para lo cual, a través de práctica como ustedes tienen, sin insertar o ensamblar el anillo en todo el pistón, simple y sencillamente, con meterlo en la ranura, podemos ver si los ajustes tanto axiales y radiales que tienen los anillos son los adecuados. Esto es algo que también no nos toma mucho tiempo, pero sí nos garantiza y nos asegura que una vez que procedemos a hacer el ensamble de componentes, todo lo anterior está dentro de la especificación. Un cuarto paso es verificar el ajuste del pistón con el cilindro, ¿verdad? Otra vez, antes de ensamblarle anillos, antes de ponerle biela ni nada, hacemos la verificación de este ajuste. Si no se tienen los equipos adecuados para medir la cilindricidad, el diámetro del cilindro, la conicidad, se puede hacer prácticamente como ustedes conocen, que es metiendo el pistón de cabeza al cilindro y con un calibrador de galgas o de lainas, ver si el ajuste del claro es el adecuado para que el pistón funcione. Esta es una acción también que no nos toma mucho tiempo, pero que nos asegura evitar tener dolores de cabeza. Pasando al quinto paso de este método de ensamble, viene la parte que es la fundamental, la clave dentro del proceso. Hay que calentar el ojo de la biela. Cualquier método que ustedes decidan es válido, sí, siempre y cuando contemos o con la experiencia para determinar el máximo de temperatura al cual la biela tiene que ser calentado, o a través de un equipo que automáticamente nos determine la temperatura y nos impida sobrecalentar el ojo de la biela. Una vez realizado el calentamiento, por razón obvia, se procede a hacer el ensamble del perno del pistón, la biela con el perno y el pistón, utilizando también varias formas. Puede ser a mano, puede ser a través de un dispositivo que nos ayude a realizar la inserción del perno, ¿verdad? Y por último, tenemos que verificar necesariamente, y ustedes saben eso, que la biela se puede mover libremente a través del perno dentro de los soportes del barreno de perno y debe estar libre de cualquier obstrucción. Nos hemos encontrado con compañeros que por varias razones, o sea que no vienen al caso ahorita, a la hora de hacer este ensamble, la biela les queda ligeramente dura o atorada, no se mueve libremente. Y la gente tiene el pensamiento, algunos de estas personas, que dentro del motor ya instalado, con el movimiento del motor se va a aflojar la biela. Ese es un error. Sucede normalmente lo contrario. Si la biela ya desde el momento antes de meterlo al cilindro ya tiene algún forzamiento o atore, lo que va a pasar dentro del cilindro es que va a empeorar la situación y mucho más rápidamente se va a amarrar el pistón. Entonces, estos pasos que yo les comparto aquí son pasos que ustedes conocen a la perfección, ¿verdad? Y son muy sencillos y muy prácticos y fáciles de llevar a cabo. Aquí lo importante de esto es los 4 primeros pasos son pasos previos a que se realice cualquier ensamble de componentes dentro del motor. ¿Por qué insisto en esto? En estos 4 pasos es el momento apropiado para poder realizar cualquier reclamación de cualquier componente, ¿verdad? Llámese que el ensamble del pistón con el perno no sea el adecuado, llámese que los anillos con el pistón no sean los adecuados, o también que el pistón con el diámetro del cilindro no sea el adecuado. Si en este instante nosotros hacemos la reclamación de esos componentes, primero tenemos mucho más posibilidad de demostrar qué componente es el que está mal, y por otro lado, vamos a evitar lo que ya sabemos por experiencia, ¿verdad? Tener que invertir muchas más horas, hombre, en el armado de un motor y después en la falla de ese motor y desensamblarlo con todos los costos y los tiempos y las molestias que siempre están implícitos. Entonces, mi recomendación es, en estos 4 primeros pasos, allí aseguren la calidad de sus componentes y una vez asegurando la calidad, todo lo demás no debe tener ningún problema si se cumplen con los procedimientos de ensamble. Creo que sería de gran ayuda para todos
para poder solventar o evitar problemas hacia adelante. Para alguna pregunta, dudas, comentarios, vamos utilizando el tiempo. Denme unos minutillos ya para cargar el video, ¿sí? Una pregunta. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Un abrazo desde Quito, Ecuador. Muchas gracias por tener esa oportunidad de estar presentes en este tipo de charlas y que nos ayudan a refrescarnos y a aprender cada día. Mi pregunta es, dentro de las últimas especificaciones o recomendaciones antes del ensamblaje, hablaba usted, ingeniero, sobre que la tolerancia del pistón entre el pistón y el cilindro debe haber entre 1 milésima a 3 milésimas de holgura entre el pistón y el cilindro. Como usted lo hablaba en un inicio, hay la tecnología ha cambiado, la estructura y el tamaño de los pistones también han cambiado. Y dentro de su experiencia, ahora con los pistones actuales que son mucho más pequeños, más cortos, los aros son más delgaditos y obviamente todo el componente viene a cambiar. ¿Qué recomendación de holgura tenemos en los pistones de menor tamaño, menor altura, la holgura entre el pistón y el cilindro? Porque si nosotros dejamos de la holgura que nos está recomendando acá, obviamente vamos a tener un problema de consumo de aceite, vamos a tener una serie de inconvenientes. Dentro de su experiencia y con los productos que ustedes producen, ¿cuál sería la recomendación para nosotros como rectificadores poder optar por la mejor opción de tolerancia entre el cilindro y el pistón? Muchas gracias y un abrazo desde Ecuador. De nada, yo creo que depende mucho de la capacidad y la habilidad de las máquinas que ustedes tienen para cortar cilindros, ¿verdad? Hay algunos negocios que no cuentan con cortadoras de cilindro muy precisas y definitivamente las 3 milésimas no las van a poder evitar. Actualmente la gente que tiene mucho mayor precisión para trabajar en el claro de pistón cilindro, recomiendan estar trabajando entre 1 milésima y media máximo. Pero eso depende, vuelvo a insistir, de la precisión del corte, del diámetro del cilindro. En el caso de los pistones DC, nosotros damos la tolerancia ya en el pistón y estamos garantizando que el máximo de claro, si ustedes cortan el cilindro a la medida que esté establecida en la especificación, por la medida o sobremedida que manejen, no debe sobrepasar las 2 milésimas de claro. Eso es lo que les comprometemos como pistones DC. La recomendación, insisto, en 1 milésima, 1 y media, es lo que actualmente en los nuevos diseños es lo que se está sugiriendo que se tenga. Ingeniero. Disculpe nuevamente la interrupción. Dentro de los productos que ustedes lo realizan, y discúlpenme que vuelva a recalcar la situación de la tolerancia, pero a veces tenemos los pistones revestidos, que en la falda, esos pistones revestidos, ¿con qué tolerancia máximo? Como ahora nos dicen los otros que podemos tener de 1 a 1 y media, como máximo 2 milésimas, sería aceptable. Y los pistones que tienen revestimientos, ¿cuál sería la tolerancia para podernos manejar? El espesor del revestimiento no es un espesor realmente que haga una diferencia notable, ¿verdad? El grafito que se pone en las faldas para lubricar el pistón no excede las 20 micras de espesor. En realidad, si ustedes consideran 20 micras con una tolerancia de 1 a 3 milésimas, realmente no hace una gran diferencia. Aquí lo que se recomienda es, en el caso de los pistones que están recubiertos ya en su falda, es que ustedes corten el cilindro en el diámetro que deben de cortarlo. No midan el pistón. Si ustedes miden el pistón con la capa de grafito, lo que tendrían que hacer es restarle 20 micras a esa dimensión para poder establecer el claro ya propio del pistón y del cilindro. Pero aquí lo que tratamos de hacer es evitar que ustedes tengan que estar cortando cilindro con pistón y estar hermanando. Aquí lo que nos queremos es, ustedes corten el cilindro la dimensión que quieren y el pistón solito les va a dar el claro de 1 a 2 milésimas garantizado, incluyendo el recubrimiento del grafito.
Ingeniero, Gracias, un gusto Inge. saludarlo. Una pregunta. Sabemos que actualmente, pues, el líder en el mercado, pues, es una marca conocida, pero referentemente a sus pistones DC, ¿qué ofrecen de diferencia? ¿Qué marca la diferencia de los productos DC en cuestión a pistones que no ofrezcan otra marca? Es decir, dureza, materiales, no sé, algo que nos infunda confianza a nosotros como rectificadores y a los mecánicos también de comprar sus productos. Ok. Diferencias notables entre pistones, a menos de que uno sea diseñador, las van a poder encontrar, ¿verdad? Durante la plática que les compartí de innovaciones tecnológicas, les dije, nosotros no, aunque tenemos la experiencia, no diseñamos pistones. La experiencia de diseño que hemos adquirido a través de tantos años en el mercado, la utilizamos para asegurar que cualquier innovación que ponemos al pistón DC va a funcionar y es una garantía. Pero ¿qué estamos haciendo para diferenciarnos? Estamos buscando que el pistón DC vis a vis con el de la competencia pese menos que el de la competencia para empezar, ¿verdad? Ustedes saben que menor peso en un pistón hace que el consumo de combustible sea menor o sea más rendimiento dentro del motor. Estamos incorporando tecnologías de menor material también. Puedo poner un ejemplo en este momento. Nuestro pistón de 5.7 litros de GM es un pistón ya muy corto de falda, es muy chaparro, ¿verdad? Si ustedes lo comparan con cualquiera de la competencia, los pistones son mucho más grandes, más pesados, lo cual disminuye el rendimiento de combustible. Estamos buscando también, en la medida de lo posible, imprimir faldas asimétricas ya en nuestros pistones, ¿verdad? Ustedes van a ir encontrando cada vez más en el pistón DC que la falda de empuje mayor es una falda mucho más estrecha. Insisto, ¿cuál es el beneficio de esa falda más estrecha? Es que el área de contacto con el cilindro es menor, por ende, la fricción de ese pistón va a ser mucho menor. ¿Qué sucede cuando el pistón presenta menos fricción? Mayor energía que se genera en la combustión se va a transmitir hacia las ruedas o las llantas de los vehículos, ¿verdad? Esto quiere decir que vamos a aprovechar más la potencia. Nosotros normalmente también trabajamos en el sentido de la distancia de compresión, que tiene mucho efecto en la parte de potencia, en tratar de tener nuestras distancias de compresión al máximo, sin que con esto corramos un riesgo de que pueda haber alguna interferencia con la válvula, ¿verdad? ¿Qué significa para ustedes como usuarios? Este mismo pistón de menor peso, de menor material, va a presentar mayor potencia en su trabajo, sin mayor consumo de combustible. Otras cosas que no son innovaciones de DC, pero lo que hemos tomado es, si ustedes nos comparan con muchos de los fabricantes de pistones, el 100% del pistón DC va recubierto con grafito antifriccionante en sus faldas, ¿verdad? No hacemos ninguna diferenciación. Esto también es un plus que les da DC en cuanto a la fricción de nuestros pistones dentro del motor. Entonces, hemos ido incorporando pequeñas innovaciones en nuestros pistones para tratar de irnos diferenciando ligeramente. Difícilmente les podría decir, quieren ver la competencia con DC y van a ver cosas tan notables como para decir, es mucho mejor el pistón. No va a ser así. Son ligeras mejoras que si ustedes las pueden cuantificar, sí les van a dar beneficios. Comentó también algo respecto a dureza. Este es algo que también quiero compartir. Primero, la proveeduría de materias primas que se utilizan en DC son proveedurías certificadas en QS 9000. No trabajamos con proveedores que no tengan un certificado de calidad. Para empezar desde ahí, yo les respaldo la confianza de que la calidad de nuestras materias primas, aluminios, aleaciones, son de primer nivel. No quiero insistir en eso, pero es de primer nivel. La dureza que nosotros manejamos en los pistones DC está de la media de la especificación hacia arriba. Normalmente la especificación de un pistón para el trabajo que realiza en el mercado de refacciones
oscila entre 90 a 110, 115 dureza Brinell, ¿verdad? Los pistones DC están de 105 a 115 de Brinell normalmente, no bajan de eso. Manejamos durezas al máximo para garantizar que la resistencia de nuestros pistones está súper comprobada. En la primera ocasión que tengamos oportunidad y que nos lo permita la situación que estamos viviendo ahorita de encierros, son bienvenidos a visitar la planta para que ustedes puedan corroborar lo que les digo, ¿verdad? Que no sea nada más una charla y una palabrería, o sea, pueden ustedes comprobarlo. Y algo también que les puedo asegurar es que las especificaciones que se manejan en cuanto a la parte dimensional de nuestros pistones se están manejando muy apegado a equipo original. No estamos tratando de hacer pistones con especificaciones muy holgadas, son pistones de alta especificación. Tengo una pregunta. Me estaba hablando del armado de pistón y la biela cuando se calienta y entonces se introduce el perno. Y decía de momentos que teníamos que checar que la biela pudiera desplazarse fácilmente y había ocasiones en las que se atoraba en el pistón ya armado. ¿Por qué podría suceder eso de que se pudiera atorar en el pistón ya insertado el perno y todo? Bueno, las razones básicas, si previo al ensamble se verificó que el ajuste del pistón y el perno era el adecuado, puede ser o que haya arrastrado algo de material el perno en la parte del aluminio y eso hace que el perno se atore, o puede ser que la limpieza de las partes no haya sido adecuada. Son las dos causas fundamentales por las cuales pudiera presentar un atore. Hay un tema también que pudiera ser que se amarrara el perno con el pistón, que pocas veces le damos la atención. Mencioné que en un perno que es fijo en la biela, el diámetro del perno es mayor ligeramente al diámetro de la biela. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos que calentar. Si en un momento dado el diámetro de la biela fuera mucho más chico o el diámetro del perno mucho más grande de la tolerancia establecida, cuando calentamos la biela el perno va a pasar libremente. En el momento que la biela enfría, si la interferencia es mayor a 1 milésima, que es lo que es el máximo que se establece con el perno, lo que va a hacer la biela al enfriar es deformar el perno, lo va a hacer ovalado. Y ese ovalamiento que va a generar la biela, porque el diámetro es menor, se traduce a los dos extremos del perno. Entonces, el perno al entrar al pistón, la tolerancia que se tiene que guardar de 7 micras, 10 micras con el pistón se pierden y por ahí empieza el atore del perno con el pistón. Pero eso se debe a que el perno fue ovalado por la interferencia tan grande que puede existir entre el perno con el ojo de la biela. Pero son las causas por las cuales se puede dar esa interferencia. Buenas tardes. ¿Me permiten hacer un comentario respecto ahí también? Sí, ¿cómo no? Otra de las cosas que también puede ser que se sienta ese apriete es que también yo siento que en el proceso del número 4 al 5 que mencionó usted, cuando se calienta la biela y luego insertar en el pistón, creo que es obligación de cada uno de nosotros como rectificadores verificar el alineamiento de la biela, porque también puede estar torcido la biela y cuando ensamblamos, con la temperatura, su geometría puede cambiar. Entonces luego por eso podemos sentir ese ligero apriete. Entonces una prueba antes de asegurarnos de ensamblar nuestra biela con el pistón, debemos de asegurarnos que no esté torcida. ¿Sí? Que hay dispositivos para verificar ese torcimiento y de esa manera podemos evitar ese punto, ¿no? O sea, como un complemento. Todas las razones que usted comentó son buenas, de hecho lo que es, ¿no? Pero sin embargo, sentimos que también la falta de alineamiento de una biela, ¿sí? Porque muchas veces cuando se reemplaza o se remanufactura un motor, se debe por falta de lubricación, exceso de temperatura. Entonces la temperatura, la falta de lubricación, las geometrías de los materiales cambian y se distorsionan.
y por eso es que se van a reparar, se van a restaurar. Entonces, al no tener cuidado en el ojo de la biela, ¿verdad?, donde entra el perno, ¿sí? Entonces, y no checamos este alineamiento, podemos tener esa consecuencia. Bueno, como experiencia hemos tenido situaciones así, ¿no?, que luego a veces ya entró, está limpio, pero luego se siente un poco apretadito. Y a veces la misma biela nos revela la causa, ¿no? Porque muchas veces, efectivamente el comentario es válido, señor Arenas. No lo comenté, pues partí de la base que la biela tiene que ser perfectamente revisada y que esté alineada y todo, ¿verdad? Pero efectivamente, si la biela estuviera por alguna razón chueca, va a ejercer una presión en el perno que va a hacer que se atasque el perno con el pistón. Eso es una realidad. Y lo que usted mencionó también, acuérdense que esos componentes, con la cantidad de revoluciones a las que trabaja el motor, en muy poco tiempo genera muy alta temperatura la fricción, lo cual hace que el aluminio del barreno de perno comience a deshacerse y genera el atascamiento del perno con el pistón. Pero sí se genera por un desalineamiento de biela también, es efectivo. En este pequeño video que se realizó, ustedes van a ver las dos formas en las que se puede ensamblar la biela, calentándola con parrilla o con calentamiento por soplete. La preparación de la biela es limpiar el ojo, con la biela del perno, y revisar que no tenga algún golpe, un problema. Hay que limpiarlo, quitar el exceso de aceite, quitar el hollín, el sarro, el óxido. Muy importante, tan importante como armarlo. Esto es lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Es una limpieza. Vamos a ordenar las bielas. Este motor es un Chevrolet 350, lleva bielas que se arman en pares o nones. En este caso, estos son pares. Una vez hecho eso, vamos a proceder a limpiar el perno, el pistón, el alojamiento. El perno tiene que estar libre completamente para que al momento de armar no tengamos una obstrucción que nos detenga el armado. Tiene que estar completamente libre. Vamos a preparar 4 pistones. No hay que estarlo limpiando al momento de estar armando, hay que tenerlos ya listos para armar. Las piezas que se van a armar hay que tenerlas ya listas. ¿La limpias con algún producto o así? No, tiene que ser en seco. En seco. Algunas personas recomiendan que se ponga algún lubricante en el perno para armar, pero nosotros no lo hacemos porque con el calor ese lubricante llega a ser un candado y no permite que se deslice el perno, ¿verdad? Tal vez sea conveniente lubricarlo, pero nunca lo hemos hecho porque ya la primera vez que lo intentamos se amarró. Pero cuando entra vamos a ver que la biela está caliente y el lubricante a la hora que entra en contacto con la biela se solidifica y hace un candado que no, si se enfría, hace que se enfríe la biela y no permite que el perno pase de lado a lado. Entonces lo que hacemos es que esté completamente limpio. Eso es todo. No hace falta otra cosa. Vamos a poner las bielas en este horno. La ventaja del horno es que tiene un valor controlado. Aquí nunca nos vamos a pasar de calor porque el horno tiene un termostato que hace que cuando llegue a la temperatura ideal se apague. Si yo quiero calentarlas más, le doy otro ciclo, igual no va a pasar de la temperatura. Este es muy recomendable para que no haya problemas de sobrecalentamiento, aunque también es válido armarlos con una flama de gas. Sí es correcto, siempre y cuando tenga la experiencia suficiente para que no se sobrecaliente. Vamos a hacer una prueba con una flama de gas para que vean que también es posible y es válido, no hay ningún problema. Pero bueno, ahí es cuestión de gustos y la idea de cada rectificador. Los dos, repito, son válidos. Lo que sí no es válido para nada es armarlo en la prensa. Si lo armo en una prensa, lo que voy a hacer es poner una presión en el pistón
y lo voy a deformar. Voy a hacer que el pistón tenga una deformación. Esa deformación, cuando esté trabajando, nos va a dar un problema en la falda que es un arrastre a 45 grados, y ese problema es a causa de un armado con prensa. El armado con prensa completamente descartado, no hay que hacerlo nunca por ningún motivo. Eso, si un pistón se arma en prensa, se echa a perder. Entonces, eso sí no. El desarmado sí se hace en prensa, el armado nunca. Uno de los problemas en los que incurrimos los rectificadores al armar las bielas con calor es sobrecalentar el ojo de biela por el miedo que tenemos a que se pegue a la hora de meter el perno. Entonces lo que hacemos es asegurarnos y le damos más calor, más del suficiente. Entonces hay que tener cuidado de nunca sobrecalentar. Cuando una biela llega a empezar el rojo, que le llamamos rojo vivo, nunca, mucho menos llegar a rojo hígado. Pero si llegara a estar a rojo vivo, esa biela hay que desecharla porque se echó a perder. Entonces, si vieron aquí nunca llegamos al rojo vivo, simplemente una temperatura apenas empezó a hacer un color, digamos, entre azul, que no llegó ni azul, ¿verdad? Entonces, de las fallas que tenemos los rectificadores es sobrecalentar para asegurarnos que el perno pase libremente y no se nos atore. Entonces, ese es un miedo que cualquier rectificador tiene, desde que amarre el perno a la hora de ensamblar. Entonces, pasamos de una temperatura ideal a una excesiva. Ahí está. La intención del video nada más era simplemente para demostrar que calentando la biela es un proceso muy simple. Inclusive podemos apreciar muy rápidamente que hasta con la propia mano se puede realizar la inserción del perno porque el perno no va caliente. Y una de las ventajas que tiene hacerlo de manera manual es que la biela se puede centrar muy fácilmente entre los dos refuerzos del pistón para que la biela no esté cargada de un lado, ¿verdad? Creo que es muy elocuente la manera en la que esta persona puede realizar el ensamble. Algo también importante es cuando calientan a través de la flama, la primer biela se toma alrededor de unos 30-35 segundos en agarrar su temperatura y las posteriores bielas, por la forma en la que se están calentando al mismo tiempo, van tomando menor tiempo, ¿verdad?
De esas 4 bielas, la última logró tomar su temperatura en 18 segundos, lo cual resulta lógico por toda la temperatura que va acumulando a través del precalentamiento de las otras bielas, ¿verdad? Entonces, en conclusión, algo que es una recomendación de parte de cualquier pistonero, ¿verdad? Yo trabajé muchos años en otra empresa de fabricante de pistones y la recomendación es la misma, ¿verdad? No utilicen prensa ni ensamblen en frío. Este es un procedimiento que, aunque se tenga mucha experiencia, no nos garantiza realmente un ensamble a la perfección. Si su experiencia ha sido que por muchos años lo han logrado, ha sido porque muchos de los pistones que todavía existen de otras marcas son pistones con diseños tradicionales muy gruesos, muy pesados, ¿verdad? Pero si no migramos nuestros procedimientos de ensamble a los procedimientos establecidos, cada vez vamos a tener más problemas. Y una de las cosas que comparto con ustedes, porque soy parte de este mismo medio, es con un motor en un año o 2 motores al año que se me vayan al traste, tenemos una cantidad de dinero, de tiempo y de molestias muy grande que no vale la pena correr, ¿verdad? Entonces esa sería mi recomendación. Es un yunque que fue hecho, diseñado y fabricado especialmente para el desensamble del conjunto pistón, perno y biela, ¿verdad? Este yunque lo que nos permite es que la biela es la que asienta en el yunque y es la que recibe toda la presión de la prensa para desensamblar el perno, de tal manera que el pistón no está sujeto a ninguna fuerza y cuando ustedes proceden a desensamblar pistones con este dispositivo, pueden recuperar prácticamente las 3 partes o los 3 componentes, ¿verdad? De hecho, si ustedes quisieran reutilizar, porque así se pueda realizar, el pistón queda íntegro y puede ser utilizado si cumple con las características originales de trabajo, ¿verdad? Para hacer el cierre de esta presentación, quiero nada más compartir algo que ha sido mi intención compartir también con ustedes a través de la presentación. Es un hecho que la innovación tecnológica en esta industria automotriz es una situación que se ha dado y se seguirá dando a través del tiempo. No la podemos detener. Es una innovación que avanza todos los días y que se está haciendo presente de manera más acelerada. Y lo hemos visto, ¿verdad? Todos los diseñadores de producto en pistones, específicamente hablando, han evolucionado de una manera impresionante. Si hacemos una remembranza de un pistón de 85 milímetros que pesaba 450, 460 gramos hace 40, 50 años, y el día de hoy el mismo pistón pesa 240, pues habla de esa aceleración tecnológica que existe en esta industria, ¿verdad? Pero también es un hecho que si el diseñador o el producto está siendo innovado, los procesos de manufactura también se tienen que innovar, ¿verdad? Ya no es lo mismo fabricar un pistón de hace 60 años a fabricar un pistón actual, sobre todo por la característica que tienen los pistones, que son más ligeros, de paredes más delgadas. Esto es algo que, como menciono, es un proceso continuo y no lo vamos a detener. Mi recomendación ha sido siempre que tengo la oportunidad de compartir con el gremio de rectificadores es, si los diseñadores y los fabricantes de pistones están montados en este proceso, el proceso de armado y ensamble de motores tiene que evolucionar. Yo soy una persona ya de edad, ¿verdad? Respeto mucho los hábitos y los métodos que nos han enseñado los abuelos y los padres, pero llega un momento en el cual esos procesos ya no son suficientes ni son los más eficientes para el armado de pistones. Entonces, mi recomendación es que tenemos que montarnos necesariamente en este proceso. Tenemos, lo que yo les he compartido, es tenemos que tecnificarnos, porque eso es lo que se está logrando en esta industria. No hay otra manera de poder evolucionar y ser más competitivo en este medio. Creo que sería mi mensaje. Respeto, como dije anteriormente, mucho
toda la estructura que ustedes tienen de muchos años de aprendizaje y de experiencia, pero mi recomendación es, hay que evolucionar, no nos queda de otra. No me queda más que agradecer ahorita su atención, su paciencia, la invitación que ARRA nos ha hecho una vez más a Grupo DC para compartir con ustedes estas experiencias, y estamos listos para cualquier comentario, sugerencia, pregunta que tengan en este momento. Ok, Inge, gracias. Sí, le tengo aquí algunas preguntas. Nos pregunta de ARS, dice, ¿por qué en el Platina el frente marca hacia atrás? O sea, hacia la pared de fuego. Aquí, ¿en qué cambia el pistón? Ok, qué bueno que hacen esa pregunta y la voy a contestar. Hay algunos motores asiáticos, inclusive algunos europeos, que el frente de su motor es en el lado contrario. No son todos, pero hay excepciones. Es el caso del Platina y ahorita no me acuerdo otro más que tenemos. Por eso se recomienda muy fuertemente que a la hora de desensamblar el motor, registren hacia dónde está el frente de los pistones dentro del motor. Porque la regla en algunos motores, como es el caso que acaban de comentar, no se cumple, ¿verdad? Es inverso el frente. No todos los motores lo tienen, insisto, la gran mayoría cumplen con la regla que les acabo de establecer, pero sí hay sus excepciones. No los tengo todos registrados, pero se dan casos como este. Esa es la razón. Perfecto, Inge. Muchas gracias. Por aquí nos pregunta un colega rectificador nuestro, ¿por qué no es recomendable el ensamble en frío? Me imagino que si congelamos el perno, dilatando el perno hace la misma función para ensamblado. No necesariamente, aunque se puede lograr, ¿verdad? Yo lo único que les digo es congelar el perno a calentar la biela como la acabamos de ver, que es lo más rápido. Para mi experiencia y lo que he podido constatar en las rectificadoras que conozco y he visitado, el calentamiento inclusive con el soplete es muchísimo, muy rápido, ¿verdad? Si ustedes consideran, y vamos a trabajar ahorita en base a lo que vimos en el video, un motor de 4 cilindros, de 4 bielas, y que cada biela se tome en promedio 25 segundos. En 100 segundos tenemos armado los 4 pistones con su biela. Entonces, yo creo que ese es un procedimiento, aparte de ser seguro, es un procedimiento muy rápido que se puede lograr allí mismo en el sitio, ¿verdad? De otra manera, habría que tener un equipo para congelar realmente el perno para bajar su diámetro y que no se pierda esa temperatura en el momento de transporte y de inserción. Esa sería la única razón, velocidad, rapidez y probablemente, digo, un equipo de gas, un tanque de gas con su antorcha, no pasa de los 1,000 pesos de inversión, ¿verdad? Creo que sería muy fácil de poder tenerlo dentro de un taller. Gracias, Inge. Ya, Saber, me comentas que tienes otras preguntas, por favor, si las puedes realizar. Hola, buenas noches, ingeniero Enrique Gainer. Tengo una pregunta de un compañero del taller y la cual dice, ¿se podrán hacer las bielas de aluminio para aligerar el peso y qué consecuencias tendría? Ya hay una tendencia a trabajar con bielas de aluminio ya. Se están ahorita probando. De hecho, me voy a remontar un poquito a la imagen del pistón que ustedes vieron que ya no tiene material alrededor. Las bielas se están diseñando y fabricando de la misma manera. Ya ustedes ven una biela de este tipo y ya aparece una red como una estructura muy ligera que está hecha de material más liviano. Sí se está trabajando y no tiene ninguna consecuencia, al contrario, están buscando a través de las bielas cómo reducir peso también en el cilindro. De hecho, los pernos también llevan la misma tendencia, ¿verdad? Hay pernos que se están ahora desarrollando a través de materiales cerámicos, que pesan fácilmente un 30% menos de los que estamos utilizando actualmente, y también es otra tendencia. O sea, los 4 componentes, alguien comentó
durante la presentación, los anillos, ¿verdad? Los anillos, actualmente ya tenemos anillos de espesores de menos de 1 milímetro. Actualmente ya hay anillos de compresión que tienen 800 micras, 700 micras de espesor. Y eso va aunado a tratar de bajar o reducir peso y también, por supuesto, a bajar fricción. Los anillos son un elemento de alta fricción dentro del motor por su contacto con el cilindro. Entonces, todo va caminando para allá, pero concluyendo las respuestas, sí, se está trabajando ya en hacer bielas de otros materiales. Ok, una pregunta más, la última. ¿Cómo se reconoce el frente del pistón? El frente del pistón, hay varias maneras de reconocerlo. Se puede ver a través de la cabeza. Si uno voltea a ver la parte de la cabeza, debe tener una flecha o debe tener una muesca de fundición, ya sea un punto o cualquier muesca de fundición. Esa es una forma de ver el frente del pistón. Si ustedes lo ven en su lado de lateral, normalmente a las piezas se le pone una F fundida. Entonces ustedes pueden encontrar o buscar esa F y esa es la parte del frente del pistón. Si en algún momento si tuviera alguna pieza con omisión de este tipo de identificación, que es muy raro, con un poco de observación a detalle, poniendo el pistón en su parte de lateral, ustedes van a poder ver que el barreno de perno siempre tiene un lado que está más delgado, más corto hacia una falda. El frente de un pistón, viéndolo a través del perno, tendría que estar el perno desplazado ligeramente hacia el lado izquierdo. Entonces ahí detectaríamos el frente de ese pistón. Pues mire, tengo dos comentarios, dos dudas. Saber de dónde podemos nosotros tomar la medida de los ojillos de las bielas. Es algo que en mi vida he visto dónde sacar un manual de eso. ¿La medida del diámetro del ojo de la biela? Es correcto. Ok. La medida del ojo de la biela normalmente viene dada en el catálogo de bielas. Esa es una condición que se debe de marcar normalmente. Esa sería la forma más adecuada. Una forma muy práctica que yo le voy a recomendar y sugerir es mida el diámetro del perno. O sea, usted puede medir el diámetro de perno más fácilmente y establezca el diámetro del ojo de la biela 1 milésima abajo del diámetro del perno. Esa es la especificación que usted debe tener. Esa es la forma de poder asegurar que el ensamble está bien. Pero en mi experiencia es a través del catálogo de la biela la que debe establecer el diámetro de la biela. Correcto. La otra pregunta que tengo también es referente a las tolerancias que usted mencionaba. Ok, estamos hablando de motores a gasolina. Mi pregunta es, ahorita en el mercado está el diésel ligero, que es ahorita la tendencia que más agarramos nosotros como rectificadores. Okay. Mi pregunta es la siguiente, esta tolerancia que usted me dice que es de 1 a 3 entre cilindro y pistón, ¿aplica también para motor diésel a gasolina? En motores pequeños de diésel sí se puede aplicar. En los motores pequeños, motores medianos hacia grandes, la tolerancia es mayor normalmente en el diésel por las temperaturas que alcanza el pistón. Entonces, en diésel, aplicación vehículo pequeño, o sea, llámese automóvil, sí podemos manejar las tolerancias que se manejan, que se establecen ahí, en este caso. Pero ya más grandes para camionetas, para camiones y todo, definitivamente la tolerancia es mucho más grande que esa que estamos estableciendo. Ok, les agradezco la atención. Adelante, por favor. Bueno, mire, con referente a ustedes como fabricantes de estos pistones, pues pasa que en ocasiones la inexperiencia, la falta de alguien que nos asesore por X o Y motivo, hace que cometamos errores. Sería bueno que ustedes como marca dese algo que los pueda seguir diferenciando de los demás,
sea que siempre nos aporten datos técnicos. En sus manuales son muy completos, sí, pero esos detallitos como el que mencionaba hace rato el colega rectificador, de medidas del ojo de la biela, de posiciones de respecto la biela al pistón, pues son cosas quizá a lo mejor que con experiencia vamos adquiriendo, pero otros rectificadores nuevos pues no la tienen, por X o Y razón. Como sugerencia podría ser que ustedes las agregaran en sus catálogos, en sus manuales o en sus propias cajas de producto, ya que eso también nos beneficiaría bastante y nos facilitaría muchísimo para motores que no estamos familiarizados, y de esa manera pues evitamos cometer errores. Espero que esta sugerencia pues pueda ser tomada en cuenta para futuras generaciones y para nosotros también, porque a veces por experiencia se nos van, como dicen por ahí, se nos van las cabras y pues cometemos errores. Muchas gracias. Gracias por la sugerencia y la tomaremos muy en serio. Y aprovecho también para extender la invitación a todos los colegas del gremio. Es, en la medida que ustedes tengan ese tipo de aportaciones que nos puedan hacer llegar a través de la ARRA o directamente, lo vamos a agradecer. Estamos en la mejor posición de tratar de brindarles más información para evitar de cualquier forma que se den algunos de los errores que podamos cometer, ¿verdad? Y con gusto tomamos la sugerencia. Bueno, Ige, pues yo le quiero agradecer a usted, a todo el equipo de DCE que hicieron posible esta conferencia tan interesante. Estoy seguro que muchos de nosotros habremos resuelto muchas dudas y áreas de oportunidad relacionadas con la revisión y reparación de las bielas en nuestros talleres. Como comentábamos, en ARRA estamos convencidos de que para poder realizar un engranaje entre rectificadores, fabricantes, mecánicos y usuarios finales, pues es mediante la cooperación y unión de fuerzas que nos permita llevar el conocimiento pues cada día más a más personas para poder pues seguir profesionalizando este medio, ¿no? A lo que nos dedicamos. Entonces, por favor, Ige, si me transmite ese agradecimiento a todos los directivos de la marca DC, muchísimas gracias por toda esta conferencia tan interesante como lo comenté. Con todo gusto, Eduardo. Hacemos extensiva la felicitación. Gracias. Si no hay más, con esto yo daría por terminada esta sesión. A nombre de todo el Consejo Directivo de ARRA, su servidor, el licenciado Eduardo García, para todos, pues no me resta más que agradecerles a todos su participación activa que tuvimos en esta conferencia, muy dinámica. Que tengan una excelente noche y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias y pues seguimos en contacto y en línea por media hora, que es lo de hoy. Gracias y buenas noches a todos. Un saludo.